Hola, Sergei Alexandrovich. Peter dio un sorbo a su taza de café caliente y volvió a fruncir ligeramente el ceño. No había azúcar. ¿Cómo estás, pecador? Olvídate de tus problemas, vamos a ponernos al día hoy, como en los buenos tiempos. Oh, Petke, hola. ¿Estás en la ciudad? Serga estaba encantado con la llamada de su amigo del colegio, al que no veían desde hacía varios años, desde que se mudó a la capital por una larga temporada. Te lo contaré todo por la noche. Por la tarde, el director general del restaurante Aquemerín, un hombre de 37 años elegante y seguro de sí mismo, alto y esbelto, con el pelo negro liso y ojos castaños penetrantes, aún no acostumbrado a su nuevo papel de director, estaba revisando las tareas. Era prudente pero no temía equivocarse, escuchaba las opiniones de sus empleados y trataba de establecer relaciones laborales normales. Nunca levantaba la voz y era, en general, un líder ejemplar, un sueño, no solo un jefe. Con Peter se conocían desde el primer curso, habían crecido juntos, estudiado juntos, explorado edificios y disparado ondas. Sin embargo, el destino los separó cuando Peter vivió en Vladivostok, luego en Ufa y más tarde en Tyumen. Hace unos 3 años, se trasladó a la capital, compró un apartamento y un pez de colores. Esta última mudanza supuso un cambio significativo en su vida y un catalizador de nuevas oportunidades. Peter viajaba por todo el país y no tenía las mismas limitaciones que Serga, que rara vez salía de su región. Un par de veces, Serga voló a Turquía por su asociación con la comodidad, el servicio de alta calidad y un buen equilibrio entre precio y calidad, junto con su cocina única y una rica selección de platos. Sin embargo, la realidad turca no estuvo a la altura de sus expectativas, con problemas como el exceso de grasa, la elevada humedad y la falta de entretenimiento a su gusto, como teatros, cine o exposiciones. Desde su juventud, Serga sintió pasión por la arquitectura del viejo mundo, pero las cosas no salieron según lo previsto, tanto en su vida personal como con este interés particular. Hacía tiempo que había abandonado la vida personal, centrándose en su carrera y en el desarrollo de sus habilidades profesionales. Serga se empeñaba en no pensar en su vida personal para evitar el aguijón de la soledad. Estaba acostumbrado a ocuparse de su casa y de las tareas cotidianas de forma independiente, trabajando de la mañana a la noche, impulsado por una búsqueda incesante de objetivos profesionales. Tras abrir su pequeño restaurante, Serga no se conformó, siguió luchando por alcanzar nuevas cotas, ampliando servicios e invirtiendo de lleno en su carrera. Ahora, mientras se mecía en su silla y contemplaba las nubes que vagaban perezosamente por el cielo, reflexionaba sobre sus logros. Todo lo que había logrado era tangible: muebles de madera oscura, cuadros con marcos dorados y lámparas de araña colgantes con intrincada ornamentación. Su despacho, con grandes macetas de roble llenas de plantas de interior en el alféizar de la ventana, le recordaba a su infancia. Le traía recuerdos del verano que pasó en el campamento de pioneros donde su abuela trabajaba como médico. Serga correteaba por el campamento esperando ansiosamente a los recién llegados, sintiéndose como Robinson Crusoe en aquel pequeño rincón del paraíso. De vez en cuando, incluso permitían que Peter se uniera a ellos en el campamento. Oh, cómo se metieron en problemas cuando una noche cortaron todas las rosas que había bajo la ventana del director. El escándalo fue sensacional, y la abuela amenazó con enviarlos de vuelta a la ciudad durante el resto del verano, para que no volvieran a venir nunca más. Aún así, el director del campamento fue más indulgente y los envió de guardia al almacén, lleno de nostálgicos recuerdos. Entonces disfrutaba, sobre todo cuando Lenke o Svetka, del segundo pelotón, estaban cerca. No podía comprender cómo, a sus 37 años, su corazón nunca había dado un vuelco en el amor. ¿Era él o las circunstancias? Sin embargo, no pudo seguir dándole vueltas a estos pensamientos, ya que su teléfono móvil cobró vida, transformándolo de un hombre que soñaba despierto en un director recién nombrado. Peter Ivanovich Pankov decidió casarse de forma repentina e inesperada. Hasta ese momento, los numerosos romances y aventuras de su vida solían terminar sin dejar rastro, o mejor dicho, terminaban sin compromiso. Sin excepción, estas relaciones le dejaron como buenos amigos, y sus compañeros de viaje de caza o pesca le envidiaban abiertamente, narrando alrededor de la hoguera otra historia más. Desgarrador. Peter se encontró con su Catherine en el tren, tenía hoyuelos en las mejillas, pecas y un montón de pelo rizado cobrizo. Estaba radiante bajo los rayos del sol poniente, y Peter quedó cautivado. Pasó largo rato contemplando cómo abordarla de forma original,
pero al no ocurrírsele nada mejor, la invitó a cenar en el vagón-restaurante. La chica se ruborizó ligeramente, pero aceptó la invitación en medio de un torbellino de emociones. Un par de meses más tarde, Pankov decidió casarse con este nuevo amor. El viejo tren le llevó durante varias horas hasta la ciudad, donde Pankov empezó a mirar a su alrededor. Nada había cambiado, la vida en la estación de ferrocarril fluía como de costumbre. Era una mezcla alegre y melancólica de circo, hormiguero y burdel. Por la mañana, el ruido y el ajetreo de los pasajeros llenaban los andenes, buscando sus trenes o equipajes perdidos. Algunos perdían los nervios, mientras que otros se perdían entre la multitud. Aquí siempre se podían encontrar personajes variopintos, desde serios hombres de negocios cansados tras un viaje nocturno hasta jóvenes con mochilas y ancianas con cestas. El aroma de las tartas recién horneadas se mezclaba con el del gasóleo. Músicos callejeros, vendedores, pasajeros y trabajadores de la estación creaban un mundo vibrante como ningún otro. A Peter le encantaba la estación de tren, le cargaba de una energía única, una energía para los viajes. Tras permanecer un rato de pie, se dirigió hacia la salida. Alena se esforzaba por levantar la mirada del techo. Hoy le esperaba otro día difícil, y mañana no sería diferente. Un día difícil, y muchos más días difíciles por venir. Tras la pérdida de sus padres y el pago de las deudas de su padre, Alena se quedó sola para venderlo todo: muebles, alfombras, adornos, platería, abrigos de piel y ropa, incluso las flores exóticas de su madre que tanto le gustaban. Tuvo que vender su apartamento y compró un piso de una habitación en las afueras. Alena se encontró sola en un mundo que comprendía vagamente. Parecía haber entrado en una pesadilla interminable. Como abogada titulada, su falta de contactos y sus 30 años de experiencia no eran demandados. Los bufetes y las notarías estaban ocupados con su gente, y ni siquiera le ofrecieron el puesto de secretaria. Solo un despacho, propiedad del señor Sedoy, le dio una oportunidad. Sin embargo, tras una breve inspección, declaró: no encajas, ni en altura ni en textura. La hija del profesor Panteleev resultó ser inadecuada para manejar papeleo, preparar café o incluso trabajar de cajera en un supermercado. La elevada carga de trabajo, los largos turnos y la monotonía la sumieron en la desesperación. El trato con la gente resultó ser lo más difícil, algunos clientes eran desagradables y otros se mostraban indiferentes. Tras los incidentes, lloraba en la sala de personal, con los ojos hinchados. El antiguo director toleró su delicado estado emocional durante un tiempo, pero tras la primera queja por su comportamiento, Alena fue despedida. La vida real resultó ser gris, hostil, con colmillos afilados dispuestos a desgarrar a cualquiera. Sin embargo, sorprendentemente, nadie se apresuraba a contratar a Alena, ni siquiera para los trabajos más sencillos. Cuando se mencionaba su formación jurídica, parecía como si hubiera revelado una enfermedad contagiosa en lugar de un título superior. Desesperada, le pidieron que fuera al restaurante Aquemerín, donde necesitaban un lavaplatos. El trabajo para una chica de su origen era degradante, pero sin más opciones, apretó los dientes, salió de debajo de la manta y se dirigió al trabajo. En su infancia, Alena era enviada ocasionalmente al pueblo de su abuela, donde tenía que ayudar a acarrear agua, cuidar el huerto y otras tareas. Dar de comer a las gallinas. Le encantaba medir la altura de los árboles, explorar la forma de las telarañas en el granero y calcular la velocidad del caudal del río. El pueblo le servía de patio de recreo para sus experimentos científicos. Intentaba nadar subiéndose a una palangana de esmalte y a menudo la pillaban dándose un capricho con las fresas del vecino. Precisamente durante estas degustaciones, la hija del profesor no podía limitarse a invadir el jardín ajeno sin un propósito científico válido. La abuela amenazaba con ortigas, pero nunca cumplía sus promesas. En el pueblo, Alena se sentía un espíritu libre, capaz de vagar con pantalones andrajosos, sin sentarse a la mesa con la espalda perfectamente recta. Entre risas y burlas, corría por las calles con los niños vecinos, experimentando una inmensa alegría infantil. Alena disfrutaba yendo a buscar setas con su abuela al pequeño bosquecillo que había detrás del pueblo. Vestidas con su mono amarillo y botas de goma, cogían cestas y palos y se embarcaban en un viaje por su pequeño mundo. La hierba alta y húmeda azotaba las botas y desprendía el aroma terroso de las hojas caídas. En algún lugar, en lo alto del cielo, las grullas volaban hacia el sur, y bajo los pies, una atenta observación podía revelar robustas setas blancas con sombreros marrones.
sus padres también la llevaban al mar, donde su padre, como si tratara de recuperar el tiempo perdido, le explicaba las leyes de la naturaleza, los ecosistemas y la física del agua. A escondidas la invitaba a un helado, y mientras su madre estaba en la playa desde por la mañana hasta la hora de comer, Alena disfrutaba del olor del mar, el sol y la sal. A ella le gustaba ese olor. En las horas más calurosas, se tumbaban juntos cerca del mar salado, para charlar al aire con las piernas colgando, observando las conchas que traía la marea. La ensoñación se interrumpía cuando el otoño entraba en la ciudad con un aguacero frío y vientos racheados que intentaban arrebatar los paraguas a los raros transeúntes. Serga fumaba en la veranda veraniega del moderno Country Bachelors Club, observando el desarrollo de la tormenta. Las gotas de lluvia no llegaban a Steblo con los dedos, así que tamborileaban en las ventanas y las chimeneas aullaban. Los amigos se instalaron en una acogedora sala con mullidos sillones, cojines y cortinas drapeadas. Un sitio guay, comentó Serga, tomando un sorbo de cerveza y observando el fenómeno meteorológico. No estamos en la capital, pero nos estamos desarrollando, a la espera de que empiece la construcción del metro. No todo puede consistir en que los de la ciudad os revolquéis en él, rió entre dientes. Peter, sonriendo, bebió otro sorbo. Entonces, ¿a qué hemos venido hoy? Se levantó con aire solemne, anticipando algo parecido. Steblo, que esperaba algo parecido, también se levantó y chocó su copa con la de Peter. Mi más sincera enhorabuena. Hoy parece una despedida de soltero, pero resulta que es una despedida de soltero, un evento tradicional masculino que se celebra antes de un acontecimiento especialmente significativo en la vida de cualquier hombre adulto. Así que vamos a comer, beber y relajarnos. Han prometido un programa musical y una barbacoa. Alena, terminando su último vaso y estirándose, sentía de vez en cuando un insoportable dolor de espalda, como si le hubieran clavado una estaca en la columna. Agitaba las manos y movía los hombros para que la sangre circulara por su hinchado cuerpo. Irina, la administradora del restaurante, se asomó a su rincón. Alena, las chicas te han dejado la cena en el contenedor. Llévatela a casa y mañana puedes venir a trabajar un poco más tarde. El restaurante está reservado para una conferencia los próximos días, y creo que sobre las 2 de la tarde estaría bien. Todos se reunirán y hablarán, se calentará a las 3. Reunámonos a las 3 entonces, y vamos. Bien, bien. Irina, y a las chicas, gracias. En el amplio frigorífico, encontró un recipiente etiquetado preparado deliciosamente y en abundancia para el personal, a veces cuando el tiempo lo permitía. Alena ayudaba y al mismo tiempo aprendió a cocinar ella misma en aquella vida pasada. No era necesario que estuviera junto a los fogones, explorando secretos culinarios, así que cocinar pasta fue un verdadero reto para ella esta vez. Se pegaban con fuerza al fondo de la olla, y la siguiente vez la pasta salía a medio cocer, y tras enfriarse, intentaba pegarse formando un gran bulto, era sencillamente imposible de comer. El nuevo trabajo se convirtió en una oportunidad para aprender nociones básicas de cocina. Alena pelaba patatas, troceaba verduras, observaba y anotaba. Bárbara Mikhailovna, la cocinera de Acuemerín, se reía de ella, pero no la echaba, ayudaba de buena gana y convidaba discretamente a todos con algo sabroso. Cuando Alena llegó a su apartamento, ya era bien entrada la noche. En el silencio nocturno de la cocina, el reloj hacía tic-tac y el frigorífico zumbaba monótonamente. Apoyada en la pared, la chica sonrió. Descansaré mañana, o mejor dicho, hoy más tarde. Puedo quedarme en la cama un poco más y el desayuno puede posponerse. Un final maravilloso para el día. Un recipiente con comida pasó de la bolsa a la nevera, su cabeza apenas tocó la almohada. Alena se durmió, y aunque los sueños la visitaron esta noche, no dejaron rastro en su memoria. Serga hablaba con voz ronca, temeroso de mover la cabeza, que sentía como 1.000.000 de fragmentos a causa del dolor. Al parecer, Pankov tenía los mismos problemas, ya que preguntó con voz igualmente ronca de dónde habían salido. Del camello de la despedida de soltero. ¡Qué asco, Sergei! No habíamos visto. Serga miró a su alrededor. Cortinas de seda adornadas con hilos dorados, una alfombra de pelo largo, un tocador de madera con tallas ornamentadas en el techo. Y el mismo extendido en una enorme cama con almohadas bordadas y un pesado dosel. Maldita sea, parece que hemos pasado la noche en casa de la reina inglesa.
Pankov solo murmuró algo en respuesta. Imagínate, ahora se abrirá la puerta y entrará Barrymore, prometiendo en tono trágico, avena, señor. Hubo un alboroto, burbujeo, y una voz más animada de Pedro, señor, Cuadra, en su habitación, entre otras cosas, hay un minibar decente, y para camaradas como nosotros, aspirinas. Sergei, tratando de no mover la cabeza, se levantó de la cama y se dirigió con cuidado hacia la estilizada cómoda antigua, la nevera, y cogió con la mano una botella de Borjomi. Menos mal que no vamos a beber en su casa, si no, tendríamos que ocuparnos de la limpieza o esperar al servicio de limpieza y sufrir olores acre y ruido. Al pensarlo, Sergei sintió náuseas y se apretó la cabeza con las palmas de las manos. Sí, hacía tiempo que no se emborrachaban así. La cabeza zumbó y giró, ¿estás aquí? Su propia voz sonaba ajena. Sí, Serga, ayer mismo estábamos cantando canciones de karaoke. ¿Qué karaoke? Bueno, llévame al otro lado del río y combate, y luego sobre el vaso de chupito de la mesa de Pankov, enumeró en voz baja su lista de reproducción de ayer. También estaba, te llevaré a la tundra, los cantantes eran desesperantes y repulsivos. Eran artistas en el sentido más amplio de la palabra. No fue un paso, sino un completo atropello. El mejor oso o la familia de osos de un cuento ruso cantarían mejor. Y les dejamos una propina para el té con compensación por daños morales tras nuestra actuación. La voz de Pankov resonó justo encima del oído de Sergei. Ayer tuvimos una actuación interesante, doble pero por separado. Estoy harto de hablar contigo por teléfono, Serga, a quien incluso pensar le resultaba doloroso. Puso una cara horrible, le dolía terriblemente la cabeza, y se sentía algo desagradable. Y como si fuera vergonzoso que le doliera tanto la cabeza, como podía dolerle, se preguntó, arrugando la frente de dolor. Si se consideraba un hueso según la opinión de los científicos, el agua mineral solo aliviaba ligeramente su sufrimiento. Tuvo que llegar hasta el baño y remojarse allí durante unos 20 minutos. Thor, más animado en su compañía, revisó las habitaciones, y al encontrar 2 juegos de toallas, albornoces, zapatillas y otros detalles necesarios, sonrió satisfecho. El servicio está creciendo en nuestra patria. Ya recibí una llamada de Katia por la mañana, no pensé que pudiera ser incluso agradable cuando está enfadada conmigo. Probablemente, a mí también me vendría bien una ducha caliente. Peter echó un poco de dentífrico en el cepillo y empezó a lavarse los dientes, y sintió como si respirar le resultara más fácil. Por cierto, ayer me contaste lo de tu desgarradora nueva amante. Casi lloro después de comer. 2 hombres ligeramente arrugados subieron a un taxi por alguna razón. Pankov se fue con sus padres y Stevlov se fue a casa. Oh Dios, qué tonterías dije sobre el amante. Intentó recordar la noche anterior, pero después de la cerveza pidieron oporto, luego whisky, y la presencia de abundantes aperitivos no les salvó de la resaca. Stevlov dio vueltas por el apartamento, sintiéndose avergonzado. ¿Por qué se había puesto a hablar del amante? Obligado a buscar una salida a la situación, como un tonto. Stevlov, por muy listo que fuera, era tonto, y nadie le obligaba a hablar. Puso la serie brasileña Los ricos también lloran. Sergei abrió el brillante grifo de acero y observó durante un rato cómo el agua llenaba rápida y ruidosamente la bañera. Permaneció en ella largo rato, añadiendo agua caliente y fría, pensando y calculando, pero Dosia buscaba un candidato adecuado. Lo tenía. Se rió sombríamente. Mañana en el periódico habrá un anuncio, se necesita acompañante para la noche. Chica de 25 a 35 años, sin malos hábitos, graduada de la pensión de doncellas nobles. La altura, el color de ojos y de pelo no importan. No confundir con prostituta. Así, piel pálida con raras pecas que destacaban más de lo habitual, pelo pajizo que sobresalía en distintas direcciones tras el sueño y ojos verdes que parecían haberse apagado. Después de tantas lágrimas, labios finos, nariz recta y una figura que parecía angulosa. Y la baja estatura no añadía solidez, ni en altura ni en textura. Alena se detuvo frente al espejo un poco más y señaló con el dedo a su reflejo, todo irá bien, tú lo manejarás. Lo has manejado en funerales y cuando te han llevado cosas caras. Puede que no seas una modelo de moda, pero el desprecio por sí misma y la soledad amenazaban con arrastrarla a un profundo pozo.
Lo más importante es que ella nunca y nada cambiará porque todo lo malo ya ha pasado. Alena suspiró, sintiendo aquel negro abismo con todo su corazón, temiéndolo y retrocediendo con cuidado. Hoy, ni siquiera las deudas paternas que la llevaron a las afueras de la antigua prosperidad disminuyeron su amor por ellos. Alena esperaba con todas sus fuerzas lo mejor, anhelaba lo brillante, se lamentaba, lloraba y sufría ataques de ansiedad, pero nunca perdía la esperanza. Eso era lo único que la ayudaba a seguir adelante, a caer y levantarse de nuevo a pesar de todo. Panteleeva no se arredra ante las dificultades. Su abuela, Bebushke, nunca se quejó de una vida difícil ni de circunstancias desfavorables. Le encantaba cantar y tejer calcetines mullidos y calentitos, pues creía que si una persona tiene manos, piernas, cabeza y salud, debe encontrar la manera de salir de cualquier situación difícil. Bebushke contaba a menudo historias sobre los numerosos parientes desconocidos de Alena, historias que parecían tener todas un final feliz. Eran cuentos terapéuticos para una persona pequeña. Babush, no voy a pastar. Me siento sola después de la lluvia. La ciudad otoñal se transformó tras la lluvia, volviéndose más vibrante, fresca y limpia. El asfalto mojado reflejaba las luces de las farolas y los parpadeantes faros de los coches. El aire era fresco, mezclado con el aroma de los parterres mojados y las hojas azules. Había dejado de llover y enseguida refrescó en la parada del autobús. La chica que miraba al cielo sonrió en su mundo, aún quedaba espacio para la magia, y es bueno que permanezca en el alma durante mucho tiempo. Serga también levantó la cabeza, incluso en sus años de estudiante, decidió que se podía encontrar belleza incluso en los días grises de la semana. Solo hacía falta detenerse un momento. Frenó y encendió un cigarrillo. Ahora examinaba las nubes bajas y azul grisáceo y no notaba nada bello. ¿Se había hecho mayor o algo así? En el restaurante, camareros y cocineros se afanaban en la cocina, un anciano de aspecto inteligente hablaba en el vestíbulo sobre el clima y el calentamiento global, y la administradora Irina se frotaba las sienes. Al parecer, le dolía la cabeza, y los problemas globales no le preocupaban hoy. Sergei respiró hondo, y tras saludar en voz alta, trató de entrar en su despacho lo antes posible. ¿Cómo le va hoy, chef?, inquirió Panteleeva con interés. Bárbara Mikhailovna se limitó a encogerse de hombros. Hoy no tenía tiempo para nadie, ni para los jefes ni para los subordinados. La píldora matutina no parecía hacerle efecto. Irina sufría migrañas, soñaba con volverse invisible cuando Sergei cerraba la puerta tras de sí, se desplomaba en la silla con alivio. No es que le importara mucho su reputación, no era un ávido abstemio, solo un trabajador corriente, no una celebridad a la que rodearan los paparazzi. Por lo general, este blog procuraba no hacer nunca nada en público que pudiera ponerle en una posición idiota. En su bolsillo vibró el teléfono, sí, con la polilla al teléfono. Serga apretó el teléfono contra su hombro y empezó a atarse las botas. Hola, mamá, entiendo. Mamá, aparece mi número. Galina Konstantinovna no se llevaba bien con los artilugios, escribía los números de teléfono en un cuaderno normal y se resistía a comprarse un portátil. ¿Para qué lo necesito, Serioza? Tengo un televisor y hay muchos canales sobre cocina y animales. ¿Para qué necesito otro portátil? Serga no insistió, pero volvió a sugerirlo, Serioza. Papá se está quedando sin medicinas, ¿podrías mirar en las farmacias y traerlas? Por supuesto, papá Stevlov se cayó de un árbol a finales de verano y se rompió el brazo. La fractura era complicada, con desplazamiento y varios fragmentos. Cuando mamá llamó y dijo que la ambulancia se había llevado a papá, Serga gritó y maldijo durante unos minutos. ¿Sois adultos? ¿Os habéis olvidado de la manzana en el árbol o no habéis jugado lo suficiente a Tarzán? Se regañó a sí mismo. Cuando la madre se llevó a papá, le practicaron varias operaciones y le insertaron placas metálicas. Las agujas están prohibidas. Hablar de matrimonio y nietos se ha vuelto bastante pesado para Serga, y se esforzó por poner fin rápidamente a la conversación para evitar que su madre la desviara hacia su tema favorito. Serga encendió su ordenador, contemplando qué hacer. ¿Debía admitir ante Petke que toda la historia de la prometida era una invención para evitar la vergüenza? La secretaria Saulia se asomó a su despacho mientras Sergei revisaba otra carpeta de documentos. Sergei Alexandrovich, ¿le apetece un café o un té?
Olia terminó todas sus tareas de secretaria a primera hora de la mañana. Sergei asintió, y pronto apareció sobre su mesa una bandeja con té y un azucarero. Le gustaba picar azúcar con el té, siempre le hacía sentirse mejor. Se levantó de la mesa al cabo de un rato, dándose cuenta de que no podía concentrarse en los documentos y cometía errores tontos. Entró la contable, Albina Georgievna. Por favor, firme la orden relativa a los plazos de pago de los salarios. Ya lo hemos hablado, le recordó. Sergei asintió y le hizo un gesto para que se marchara mientras él se ocupaba del asunto. Albina Georgievna salió obedientemente, y Sergei golpeó con los dedos la mesa, contemplando una excusa plausible para necesitar los archivos personales de este blog. Sin embargo, Albina Georgievna no hizo ninguna pregunta y Serga respiró aliviado. No, tampoco. ¿Qué estoy haciendo? Es una idea ridícula. Albina Georgievna me hará agujeros con la mirada como flechas de Jordan si se entera. ¿Para qué necesito esos archivos? Pensó Sergei, y sus ojos captaron el nombre de Panteleev en la penúltima carpeta. No había información relevante en la carpeta, pero una foto cayó sobre la mesa. En ella aparecía una chica de pelo largo y claro, bonita y en cierto modo familiar, aunque Sergei estaba seguro de no haberla conocido nunca. Alena Matveevna Steblova. En su incertidumbre, murmuró, no es nada. Absolutamente nada. ¿Qué estoy haciendo? Es una idea ridícula. Alena le miró confusa. Escúchame, lo entenderás. Mientras Serga le explicaba la situación, los ojos de Alena se abrieron de par en par y se sonrojó. Serga le aseguró que todo había sido un malentendido. El último argumento de Serga hizo que Alena se sonrojara aún más, y él notó que sus orejas se volvían de color carmesí por la vergüenza. Se sintió inesperadamente atraído por sus delicadas orejas, tan cuidadas y hermosas. Parecía joven, incluso más que en la foto de su expediente personal. Sus rasgos eran elegantes, nariz recta, cejas bien formadas y grandes ojos verdes. Parecía una figurita de bailarina en miniatura que solía estar en el armario de su abuela. ¿Dónde la había visto antes? Sin duda, durante una visita a la peluquería, con todos los gastos cubiertos, incluida una consulta con el estilista, si ella lo deseaba. Si quieres, puedo acompañarte a donde quieras, sugirió. Alena, aún en estado de shock, esperó a que una cámara oculta emergiera de entre los arbustos. No apareció nadie, y la voz del director resonó en su cabeza. No podía creer que situaciones así ocurrieran fuera del cine. Un hombre guapo podía estar solo, e incluso su jefe. La soledad pesaba sobre ella, nadie con quien hablar, compartir sentimientos o tener un momento tranquilo. Por supuesto, están los libros, la televisión, Internet, Varvara Mikhailovna e Irina. Pero no es lo mismo. Los primeros meses tras la tragedia fueron tan difíciles que buscó ayuda en un psicólogo. Él la ayudó a convertir su sombría y negra vida en otra algo gris, pero los problemas persistían. Alena Matveevna, ¿estás de acuerdo con mi propuesta? Preguntó Sergei, golpeando impaciente la mesa con los dedos, con el rostro pálido y tenso. Sergei Alexandrovich, esto es muy inesperado y poco convencional. Necesito tiempo para pensar. Dame hasta el desayuno, pidió ella. Sergei esperó, haciendo girar nerviosamente los dedos, su decisión. Sergei Alexandrovich, esta es una proposición bastante inesperada y poco tradicional. Necesito tiempo para pensarlo. Dame hasta el desayuno, le pidió. Las canciones bailaban a su alrededor, resonando y arremolinándose, cautivando la casa. Antaño una vasta finca con jardín, rejas de hierro forjado, balcones y una solitaria torrecilla adornada con ventanas y almenas, su hogar familiar se había transformado en una sucursal de un dormitorio. Cuando Pedro llamó y anunció una visita inesperada, su madre y sus tíos fueron los primeros en llegar. Su hermana menor, Marina, acompañada de sus dos vivarachos hijos, corrió hacia él. Marina se colgó del cuello de su hermano, reprochándole, ¿por qué no avisaste a nadie? Te habría saludado como es debido. Me he separado completamente de Moscú, a diferencia de otros. Lanzó una mirada desdeñosa a su hermano. Todavía no estás casado. Tu mujer seguramente me habría informado, a diferencia de otros.
Yo también me alegro de verte, respondió la más joven, abrazando a su hermana, con una sonrisa socarrona. Nunca adivinarás lo que te he traído, y frotándose las manos con alegría, salió del salón. Una hora más tarde, una pequeña tribu de niños, gritando y jugando, deambulaba por la casa. Marina, armada con un rodillo, ayudaba a su madre mientras escuchaba a Peter contar cuentos, un talento que dominaba. Ouja y Rus, la llegada del hijo es un gran acontecimiento para ellos, igual que amasar la masa para las tartas, enviar a papá por carne y organizar un banquete, se rió Marina. Mamá, ¿qué se te ha ocurrido otra vez? Pedro abrazó a su agitada madre y la besó en la frente. Ahora todo se puede comprar en el supermercado más cercano, tartas, pasteles, albóndigas de patata. ¿Para qué pasarse mediodía en los fogones y enviar a papá de aquí para allá con instrucciones? La madre frunce el ceño, conozco vuestros supermercados, solo tienen verduras. Sin arriesgar la vida, solo se puede comprar eso. Y dudo que allí se puedan preparar tartas con cariño y dentro del círculo familiar. Se dio cuenta de los esfuerzos de Peter por alimentar discretamente a mano a su gato doméstico, Cucia, y le dio una palmada con una toalla. Ve a ayudar con los sasliks, le dijo. Alena caminaba por la acera, aparentemente ajena al viento que le despeinaba el pelo. Estasia, como un pequeño huracán, le arrebató un pequeño bolso de la mano, regalo del jefe, y partió a la aventura. Llevaba toda la noche dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, preocupada por los platos y vasos rotos en el trabajo. Ahora, cuando por fin llegó a su destino, Alena estaba enfadada, hambrienta, con los pensamientos, los sentimientos y el pelo revueltos. Stebloba había prometido pagarle, y el dinero no le vendría mal en su situación actual. Convencida de que las cosas no podían ir peor, Alena sacó el teléfono y marcó el número de Sergei Alexandrovich. Tras la conversación, se quedó mirando el teléfono con aire contemplativo, acariciando el cálido cristal con la oreja. Es extraño, ¿verdad? El director está rodeado de todas estas chicas, y sin embargo parece ajeno, como si no se diera cuenta de que le persiguen. O quizá realmente no se da cuenta. Stebloba reflexionó, con la mente llena de curiosidad. ¿Qué podría estar leyendo? Al menos comprobar algo, una chica decente, una administradora quizás, se preguntó. ¿Qué procedimientos concretos debo programar? Serga se puso nervioso. ¿He entendido bien que quiere reservar una cita para otra persona? En ese caso, venga mañana. A las 11 de la mañana lo resolveremos en el acto. Serga le dio las gracias y colgó. Estaba nervioso, su plan estaba cobrando impulso, y no acababa de comprender si era algo bueno o malo. Alena Matveevna, hola. Mañana al mediodía. El día 11 te recogeré y te llevaré a un lugar para una consulta. No te preocupes, acordemos enseguida que si hay algo que no te gusta, lo discutiremos y tomaremos una decisión conjunta. El salón de belleza tenía un interior acogedor y elegante, caracterizado por tonos tranquilos. En la recepción, una amable administradora la saludó e invitó a Alena a seguirla hasta la estilista. Daban consejos, hacían sugerencias y zumbaban enérgicamente con secadores de pelo a su alrededor. Había una agradable fragancia de perfume especial en el aire. Sonaba música alegre y las chicas revoloteaban alrededor, captando cada mirada o sutil movimiento del cliente. Al cabo de una hora, tras haber reservado prácticamente todos los servicios de la extensa lista de precios, Alena y Steblo subieron al coche. En medio de estas paredes blancas y olores diversos, el único consuelo era que estaba aquí por primera, y probablemente última, vez. Si algo le molestaba en el coche, miraba a la chica con el rabillo del ojo. «Oh no, ¿qué pasa?», pensó. Todo era muy encantador. Es que he olvidado lo que se siente al ser una persona normal que puede permitirse una buena manicura, una coloración profesional y un masaje. Dijo Alena, su voz se volvió ronca, y se calló. Serga se dio cuenta de repente de dónde podía haber visto a Alena. Es mi madre, recordó. No podía imaginarme dónde te había visto. Te vi en el instituto, acompañando a tu madre al departamento, cuando yo era muy pequeño, añadió, imitando a Aglaya Valentinovna. Ah, y de vez en cuando nos regañaba, interrumpió Alena. Steblo se calló, disculpándose por haber olvidado sus modales y cambiando a un tú más informal. Sin embargo,
La chica no le prestó atención. A menudo respiraba hondo y se volvía hacia la ventana para que Serga no viera sus lágrimas. Para en la parada más cercana, por favor. Alena quería salir cuanto antes del cálido capullo del coche, lejos de los recuerdos y el dolor abrumadores. Te llevaré a casa, y hagámoslo sin resistencias ni excusas inútiles, añadió el hombre, al notar su gesto negativo. En casa de Steblo, encontró varios artículos en Internet sobre el accidente que se cobró la vida de dos mentes brillantes. Era interesante porque se referían a ellas como brillantes si la inteligencia se asocia comúnmente con la luz. Un par de artículos mencionaban las deudas del profesor Pantelee, que había desarrollado una afición por el juego. La hija solo se mencionaba de pasada en un artículo. Las piezas del rompecabezas encajaban. Ahora estaba claro porque la hija del profesor se veía obligada a trabajar de friegaplatos. Apenas había defendido su diploma cuando ocurrió la tragedia, y sin sus padres, había pocas esperanzas de conseguir un trabajo decente. Desde fuera se oían sonidos lejanos de niños jugando. Pankov salió de mala gana de debajo de la manta, al darse cuenta de que no encontraba sus zapatillas. Caminó descalzo por el pasillo, escuchando durante unos minutos lo que ocurría abajo. Parecía que nadie en esta familia sabía hablar en voz baja. Todos masticaban mucho y discutían a gritos en la mesa de la cocina. Serga estaba allí, charlando con Sine Vasilievna. «Serga, ¿por qué tan temprano?» Pankov se rascó la cabeza, bostezando. No le gustaban los madrugones, a diferencia de sus numerosos parientes. A juzgar por el desorden en la mesa del comedor, todos habían desayunado ya y se habían ido a trabajar, dejando a los niños bajo la supervisión de Pankov. Algunos son madrugadores y otros normales, respondió Serga, bostezando. Este blog tropezó con unas pastas y sorbió té de una enorme taza con la inscripción: ¿Quién manda en casa? No te vuelvas contra el abuelo, murmuró Peter, tomando un trago de café directamente de la cafetera. Empezó a revolver las estanterías en busca de tazas, y en la sala de juegos, el ruido de los niños se hizo excesivamente alto. Vasilievna se apresuró a averiguar la situación, pero no encontró vajilla adecuada. Te se sirvió café en un vaso redondo. Ahora, cuéntame qué ha pasado. No te habrás arrastrado por la ciudad tan temprano solo para tomar un café conmigo, dijo Steblo, fingiendo admirar la vista al otro lado de la ventana. Sucumbiendo a un noble impulso, decidió compartirlo todo, pero por el camino cambió de opinión y ahora no se le ocurría una historia plausible. Iba a ir a la cervecería. ¿Me acompañas? Steblo finalmente se libró. Estoy cerca, y puedes ser mi catador personal, añadió. ¿Le has contado a Sergei tus planes de matrimonio? Sergei desvió la mirada hacia el espejo retrovisor y se palpó los bolsillos en busca de cigarrillos. Por fin los encontró, pero le faltaba el encendedor. Steblo rebuscó en la guantera y encontró varios objetos, unas gafas, un trozo de papel roto, pero ningún mechero. Frustrado, volvió a meter el cigarrillo en el paquete. Adoro a mi Steblo más joven y un poco loco, sonrió. Le gustaba visitar a la familia de Peter. Eran ruidosos, emotivos y muy enérgicos, sobre todo Peter. Así que, ¿están planeando una luna de miel?, preguntó Peter. ¿Qué quieres decir con planeando? Nos vamos de vacaciones, Katia y yo. Y tú con una encantadora desconocida. Por cierto, aún no me has dicho cómo se llama, comentó. Steblo casi soltó el volante de la sorpresa. Escucha, no se trata de alcohol, es un polvo asiático, por ejemplo. De eso sí me acuerdo. Pero aquí, no me acuerdo, los hombres estallaron en carcajadas. Más tarde, durante el almuerzo, Steblo llevó a Alena al salón de belleza de Sergei. Les informaron de que los procedimientos llevarían bastante tiempo, y aconsejaron a Steblo que acudiera como muy pronto a las 6 de la tarde. A la hora acordada, ya estaba dando vueltas en la puerta, dudando si entrar o no. ¿A qué vienen estas vacilaciones juveniles?, se preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Primero, las flores, y ahora esta indecisión. Era un sentimiento olvidado. Se rió entre dientes, dándose cuenta de que el espíritu de romanticismo e insensatez seguía vivo en él. Hola, una voz a sus espaldas interrumpió sus pensamientos. Disculpa si te he hecho esperar, Steblo se quedó estupefacto. Por supuesto, él lo sabía.
La cosmetología moderna hace maravillas, pero una cosa es leer sobre ella y otra ver los resultados en persona. Alena no se transformó en una rubia alta, prácticamente permaneció inalterada, pero se volvió sutilmente más fresca y elegante. «Estás absolutamente despampanante», consiguió pronunciar por fin Serga, al darse cuenta de la prolongada pausa. Alena estalló en carcajadas, su risa recordaba el tintineo de una campana de plata, sonaba alegre y despreocupada. Sonaba como una melodía en el aire, aportando calidez y luz solar. Serga sonrió en respuesta. «¿Qué te divierte?», preguntó. No te imaginas cuántos ojos curiosos nos observan en estos momentos, evaluando, lanzando diferentes hipótesis, intentando comprender la esencia de nuestra relación, explicó Alena. Sergei miró a su alrededor, y efectivamente, todo el personal de la recepción estaba reunido, observándoles con indisimulada curiosidad. Steblov les saludó con la mano, hizo una reverencia juguetona, de repente, todo resultó ligero y divertido. «Alena, ¿qué te parece si nos pasamos por la cafetería más cercana, nos tomamos un helado y por fin cambiamos a un tú más informal?» Alena asintió. En aquel momento, parecía una reina, segura de sí misma y confiada. Serga recordó un artículo que había leído sobre cómo, para las mujeres, una forma de psicoterapia consiste en ir de compras y visitar salones de belleza. Supuestamente, estas actividades pueden mejorar el estado de ánimo y el bienestar. Los masajes, la manicura, la pedicura y las rutinas de cuidado de la piel ayudan a relajarse y a reducir los niveles de estrés. Ir de compras, según los psicólogos, contribuye a mejorar la autoestima y aumentar la confianza en uno mismo. Hoy más que nunca, Alena parecía estar de acuerdo con el autor. La cafetería olía deliciosamente a bollería y café recién molido. La suave luz de las velas sobre las mesas y la música tranquila creaban un ambiente acogedor. Steblov acercó una silla a Alena y encendió las velas de su mesa, creando un lienzo materializado de pura elegancia. Era una velada extraña, distinta a todo lo que había ocurrido en muchos años, desde la vez que cortaron rosas bajo la ventana. «Ah, aquellas rosas del despacho del director», pensó Steblov. Alena se le apareció como Svetka Olenke, de la segunda escuadra. Estuvieron sentados varias horas, despreocupados, hablando de travesuras infantiles y escapadas escolares. La incomodidad que les había constreñido al principio se evaporó. Les trajeron capuchino y helado. Serga lamentó interrumpir el encanto de la velada, pero tenía que hablar de la situación que se había planteado. «Alena, tengo entendido que tenemos ciertos acuerdos, y he notado que te has puesto tensa», le dijo. Su sonrisa radiante y genuina se convirtió en una máscara. «Oh, no, no te preocupes. Solo tengo que seguirte la corriente un poco más de lo que había planeado inicialmente. Nos espera un viaje de una semana a Praga», continuó. Siguiéndola hasta el coche, se maravilló de su espalda recta y sus largas piernas, pensando que aquella velada podría acabar bastante bien, y abrió la puerta sin mirar atrás. Alena subió rápidamente las escaleras sin volverse, sintiéndose incómoda bajo la mirada escrutadora de Steblov. Él, que en un principio pretendía escoltarla hasta su apartamento, se detuvo en el coche y ahora la miraba de espaldas en el pasillo poco iluminado. La oscuridad, iluminada solo por la luz de una farola, creaba un vacío cósmico entre los edificios. La gente de los pisos vecinos sufría frío y falta de agua. Ana sacudió la cabeza, consiguió mojarse los pies y pasó la noche soñando con un baño caliente y entregándose a alguna tontería elevada. Tras deshacerse de sus zapatos mojados y ponerse unos calcetines calientes y espinosos, se dirigió al cuarto de baño, arrojando al cesto un puñado de vagas fantasías. Las pruebas de acceso a la universidad, VNO, le parecieron un cómodo ataúd moderno. A partir de estos pensamientos, la chica empezó a cavar. En las profundidades del escritorio, entre los papeles, debía yacer su pasaporte. Lo había obtenido hacía varios años con motivo de la recepción de su diploma a orillas del Mediterráneo, para visitar Grecia, cuna de la civilización occidental. Sin embargo, ahora no era el momento de viajar, necesitaba aprender a vivir en nuevas condiciones y esforzarse por no quebrarse. Cenicienta, por el contrario, lamentó la ausencia de una hada madrina. De repente, le asaltó un pensamiento extraño e inesperado. Si no hubiera sido por el accidente de coche, nunca habría sabido que había otra realidad cerca, no en algún universo paralelo, sino aquí, al alcance de la mano.
Esta no debería ser tu preocupación actual, Alena Matveevna. Deberías pensar en cómo evitar caer por culpa de otro tropiezo y evitar a los que podrían haberlo propiciado. Es una pena que no tenga una hada madrina. El pasaporte no se había perdido durante la mudanza. En la encimera de la cocina, la tetera hervía a pesar de su cansancio. El sueño le era esquivo. La velada en el café parecía una cita de verdad y marcó otro capítulo en su vida. Serga sonreía bien, tenía buen aspecto, contaba historias interesantes, y por un momento, ella incluso se olvidó de sus dificultades, de ahorrar dinero hasta el próximo sueldo y de que se acercaba el frío. Le faltaba calzado adecuado, antes no había tenido que pensar en esas cosas. Entre la vida de Alena y la vida establecida por sus padres, había una barrera. Si no fuera por las circunstancias, el vástago tampoco estaría inquieto. Se quedó mirando al techo, contemplando la intrincada figura creada por el reflejo de la farola. La velada resultó maravillosa. Sin sonrisas falsas, ni intentos de husmear en sus capacidades económicas, solo comunicación genuina, por la que pagó, ni más ni menos. La voz interior le recordó sarcásticamente que podría invitarla al cine uno de estos días. Hace 100 años que no voy al cine, pensó, o llevarla a una exposición. Al fin y al cabo, era la hija de un profesor, sería interesante ver dónde solía disfrutar yendo. Temiendo que por la mañana cambiara de opinión o algo bueno pudiera fallar, Sergei marcó el número de Alena. «Quiero invitarte a pescar», me dijo. «Es tanto ocio como una aventura que permite escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Hay lugares excelentes. ¿Qué te parece?» «Joder. ¿Qué tipo de pesca es esa?» «Es más apropiado para un chico, no para una chica». Se rió entre dientes. En la infancia, a veces pasaban la noche fuera, saliendo por la mañana temprano mientras toda la ciudad dormía. Su padre podía contemplar la flotación durante horas. Durante ese tiempo, parecía desconectar de todo, de los problemas y de su amada ciencia. Serga se relajaba, todo resultaba más sencillo de lo que pensaba, más fácil. Hacía mucho tiempo que no vivía aventuras. Ahora, un viaje a la base turística le parecía una aventura. Además, Alena le caía muy bien. Se dio cuenta de que le gustaba cuando se sentó en el coche, intentando no llorar. Últimamente se le habían metido en la cabeza tonterías impensables. Tal vez hasta el amor podría sucederle. No en primavera, como suele ocurrir en diversas historias románticas, sino en otoño. El amor es bueno en sí mismo, en cualquier época del año. El coche se desvió de la autopista por una cuidada carretera asfaltada. Pasaban abedules y píceas que se extendían hasta el horizonte. La base del Pez Dorado estaba situada en un lugar pintoresco, a orillas de un lago forestal. A Serga le encantaban estos lugares, aquí se podía alquilar una barca y pasear a caballo. En el territorio de la base había varios campos de deportes, piscinas y saunas. Sin embargo, a pesar de todo, aquí reinaba la calma y la tranquilidad. Serga disfrutaba sentado junto a la caña de pescar en la orilla, el silencio no le molestaba. Era como si absorbiera la energía de la tierra y el bosque. Condujeron por la carretera asfaltada y llegaron a una pequeña cabaña de troncos iluminada por una luz cálida. Fragmentos de luz se congelaron en las hojas carmesí que rodeaban la casa. Una figura, un hombre, quizá el administrador o el director, se acercó a su coche. Asintiendo con la cabeza, Steblo se puso a la altura del vehículo, cogió las bolsas de la niña y condujo a Alena a la vuelta de la esquina por un camino de piedra hasta la casa, que brillaba con electricidad sobre el oscuro fondo del bosque. La casa tenía un salón, una cocina, un baño y un dormitorio con un balcón de madera y cortinas brillantes. El aire desprendía un agradable aroma a pino y un toque de humo. Steblo soltó las bolsas y empezó a encender la chimenea. El hombre, ya fuera el director o el administrador, se ocupó de la caldera, que, a pesar del tiempo cálido, ya se había enfriado. «Esto es precioso», habló por fin la chica, rompiendo el silencio que había reinado entre ellos durante el viaje. Llevaban un par de días callados, como si hubiera vuelto a crecer un muro entre ellos. Steblo no entendía la razón de este cambio, no parecía haber hecho nada para ofenderla en el trabajo, salvo un cortés hola. No mostró más interés por su persona. Aún así, ella le intrigaba mucho.
A Serga le gustaba su risa y su estilo de comunicación, emanaba de ella una luz interior y una amabilidad. Siguió luchando y flotando. ¿Qué? ¿Qué? Mirando al techo, Steblo apreció las ganas de vivir de la chica. Cansado, se estiró, poniendo las manos detrás de la cabeza, y bostezó ampliamente. No me encuentro muy bien, no llevo muy bien las largas distancias en coche, confesó Alena. El bosque azul susurraba fuera. Alena subió al segundo piso, sacó una manta de su bolso, se envolvió en ella y contempló a través de la ventana el ilimitado cielo estrellado. No había visto semejantes conjuntos celestes desde su segundo año, cuando todo el grupo fue de excursión a una reserva. Fue divertido y un poco aterrador, adolescentes urbanizados cara a cara con la naturaleza. Pero dentro de la cabaña se sentía protegida. Todo se debía a Steblo, parecía un bloque de granito tras el que podía refugiarse de las tormentas de la vida, un intrépido caballero sin reproches. Lástima que solo fuera por poco tiempo. Alena no quería pensar en cómo viviría después, una vez que el carruaje volviera a convertirse en calabaza. Tal vez no debería haber leído tantos cuentos de hadas en su infancia. Ninguno le había interesado como Steblo, despertando una curiosidad adolescente que la hacía observarlo siempre que podía. En el salón hacía bastante más calor. Steblo llevaba vaqueros oscuros y un jersey ligero de punto grueso. Serga acercó el sofá a la chimenea y leyó un libro de química, tener o no tener, pero no pudo concentrarse en la trama. Alena, envuelta en la manta, bajó por fin. No había oído que le servían la cena, un gran plato de pastas, tortitas y caviar rojo, un jarrón de crema agria, una botella de algún vino en una cesta de mimbre. Un gran placer. Pero Zaur casi se ahoga de placer, y detuvo rápidamente su comportamiento, continuando masticando, atenta a sus modales. Varias veces miró a Steblo. Sin embargo, él se limitaba a comer y parecía despreocupado. Cuando Alena volvió a mirarle, sus ojos se cruzaron, haciéndola sentir incómoda. Se sonrojó y decidió que era mejor centrarse en su plato, sin fijarse en cómo se sentaba, miraba o respondía él. En su infancia, Alena solía imaginar una vida diferente para ella, una divertida escapatoria de la soledad cuando sus padres se quedaban hasta tarde en el trabajo. Que Steblo fuera su marido. Como si cenaran en su casa de campo, él está cansado del trabajo, y Alena se ocupa de él toda la noche. Le prepara un baño caliente, le sirve té aromático, le escucha y se tumba junto a su cuerpo caliente. No terminó de pensar. Serga apareció inesperadamente a su lado, le cogió las manos y empezó a besarla apasionadamente. Ella no recordaba cómo habían acabado en el sofá del salón y luego en el dormitorio del segundo piso. Se durmieron muy tarde, entre sábanas arrugadas y sin manta, porque ninguno de los dos tenía fuerzas para levantarse y volver a hacer la cama. A Sergei le pareció que acababa de besarla, y por un momento, aflojó el abrazo. Resultó que ya había amanecido fuera de la ventana, y Alena seguía durmiendo, apretada contra él. Desde luego, cuanto más se acerca a los 40, más aterrador es, pensó. La cabeza, más conectada hacia los 40, te permite explicarlo todo y ordenar las emociones, encontrar la raíz de los burbujeantes sentimientos interiores. Pero resulta que casi a los 40 puede dar tanto miedo como a los 17, con los mismos miedos circulando por la cabeza. ¿Y si la supuesta experiencia vital no ayuda? Serga frunce el ceño con fastidio. Mañanas filosóficas, nada que decir. Alena se despertó cuando el sol deslumbró los ojos. Fuera, el bosque crujía y algunos pájaros hacían ruido. Alena miró a su alrededor para comprobar la hora y se encontró con los ojos de Serga. Estaba sonriendo. La chica se estiró torpemente y empezó a echarse la manta por encima. ¿Qué haces? No quiero que me veas, se rió Serga, tapándose los ojos para no avergonzarla más. Bueno, ya lo he visto todo y, además, podría llevarte al establo, así que deja de dar vueltas y dame un beso en la frente. Alena se sonrojó y le besó en la frente antes de bajar las escaleras. En el establo hacía calor y estaba húmedo. Steblo hablaba con el instructor, sujetando la mano de Alena como si temiera que se escapara. Trajeron 2 caballos y las chicas recibieron una breve instrucción sobre cómo montar a caballo y cómo manejarlo. Para Alena, era su primera vez. Los ojos enormes e inteligentes, el pelaje cálido y agradable al tacto,
y los cuerpos poderosos que parecían figuras esculpidas con gracia en el mármol más suave. Alena sacó unos terrones de azúcar que llevaba escondidos en el bolsillo y miró interrogativamente a Steblo y luego al entrenador. Ambos asintieron con la cabeza. Al cabo de media hora, ya estaba en la silla de montar, sintiendo la libertad absoluta bajo el fresco sol y el viento otoñales. Cabalgaron, meciéndose al ritmo de los pasos del caballo, como si algo les esperara a la vuelta de la curva. Es como si atravesaran invisiblemente un portal a un mundo mágico donde la naturaleza conserva toda su belleza prístina. El lunes volvió a llover a cántaros. Alna se sentó en el alféizar de la ventana, observando a los raros transeúntes y cosiendo distraídamente bolsas de azúcar tras el fin de semana. Los días laborables le resultaban aún más detestables, el lunes la devolvió a la realidad como si la hubieran rociado con agua helada. Desciende a la tierra, Alena Matveevna. ¿Estás soñando despierta?, se reprendió a sí misma. La mirada de Alna vagaba entre las interminables gotas de lluvia, y en su corazón se encendía un fuego. Eso la asustaba en su vida pasada, ya que nunca había perseguido a los hombres. Simplemente disfrutaba pasando las tardes en su compañía, nada más. Alna necesitaba protegerse de alguna manera, protegerse del jefe, de su voz grave y de sus manos fuertes. Este pensamiento la reconfortó y le pareció muy razonable. No dejaría que su imaginación desbocada rompiera los frágiles cimientos que había logrado construir. A pesar de sus promesas, recordó su viaje, paseos a caballo por los campos y besos bajo el cielo estrellado. Sabía que tenía que desprenderse de esos recuerdos, soltarlos como se sueltan los globos de helio para que puedan volar. Intentó liberar su corazón de aquella carga, pero éste se negaba a obedecer a la razón. El mar se congeló, la nieve lo cubrió todo. Los hermanos Pankow salieron al patio. Caterina parecía una hada mágica con su vestido blanco como la nieve, adornado con encajes y bordados, que acentuaban su feminidad y su gracia. Peter sonreía tiernamente a su esposa, aparentemente ajena a todo lo que les rodeaba. Al salir de la Iva dorada, Sergei se convirtió en un idiota redomado, le bastó romper una pared para transformar la posada en un pariente de la reina de las nieves. Serga intentaba hablar con ella, pero la chica se ponía nerviosa y buscaba una excusa para marcharse. Confundido y enfadado con el mundo entero, tuvo que retirarse. Junto con la chica, fueron a su boda. La capital les recibió con atascos de tráfico bajo un cielo gris que lloviznaba. Durante la boda, Serga no dejaba de vislumbrar a Alena en el hotel. La chica siguió evitándole, y Steblo perdió completamente el control. «Escucha, ¿puedes dejar de hacerte el callado conmigo y explicarme de una vez qué ha pasado?» «Vamos», le exigió. Alena se encogió y cerró los ojos. «Necesito una ducha». «Tú no la necesitas. Basta ya de fingir y de quedarte callada». Serga la sacudió como si intentara sacarla de sus casillas. «Contesta». Ella se relajó, abrió los ojos, que brillaban como lagos de esmeralda, no como ojos. Serga la admiró, y ella le miró de arriba abajo. Ya no tenía nada que perder. «¿Quieres saber qué ha pasado?» «Tú apareciste en mi vida, Sergei Alexandrovich Steblo. Me hiciste la manicura, me invitaste a un helado, me llevaste de compras y a los establos, practicaste sexo conmigo. Me sentí viva, como si me descongelaran y me dieran vida. Pero todo esto desaparecerá en un par de semanas. No quiero acostumbrarme a ti, y temo que empieces a lamentarte o a consolarme, diciéndome palabras estúpidas y poco sinceras que no tendrán ningún valor». Claramente, gritó las últimas palabras, incapaz de contener su desesperación y su dolor. Las emociones que se habían acumulado en su interior, lo entiendo. Lo entiendo, Dios mío. Así que por eso estás tan nerviosa, dijo Steblo. Eres una tonta, añadió con ternura. ¿No podríamos tener una conversación normal? No sé leer la mente. La abrazó con fuerza, acariciándole la cabeza como a un niño pequeño. Ella se quedó inmóvil, luego se ablandó, lo abrazó y enterró la cara en su pecho. De repente, Sergei se dio cuenta vívidamente de lo agotado que estaba desde hacía un mes. Sí, y últimamente no había podido dormir lo suficiente. Añoraba su casa, donde la hija del profesor estaría a su lado, y verían una película, comerían helado, simplemente permanecerían juntos en silencio. Ya no quería volar a Praga,
preguntándose qué no había visto allí en Praga. Señoras y señores, nuestra tripulación les da la bienvenida a bordo del vuelo Bo 777 en la ruta Moscú-Praga. La duración del vuelo será de 2 horas y 2 minutos. Alena se sentó junto a la ventanilla, esperando ansiosa el despegue. Praga es una de las ciudades europeas más bellas, con sus antiguos castillos, sus calles empedradas y el emblemático Puente de Carlos. Atrae a los turistas con su arquitectura y su historia. En otoño, la ciudad acoge festivales de cerveza y vino, conciertos de música clásica y representaciones teatrales. Serga le cogió un folleto y se lo metió en el bolsillo lateral. Alenka, deja de leer. En realidad, todo será diferente, algo más misterioso y algo gris. Apretó suavemente sus delicados dedos y le susurró al oído, sí, por supuesto, decide salir de la habitación. Ella volvió a sonrojarse. Stevlov disfrutaba avergonzándola. Los 4 recorrieron enormes plazas modernas y castillos medievales de Praga. Compraron enormes y deliciosos bramboraks y algunos apetitosos pasteles. Les convenció para que visitaran el Museo Franz Kafka y la Galería Nacional. Por las tardes, cuando la ciudad formal y comedida se transformaba en una ciudad de diversión desenfrenada, iban al mirador de Strao. Alena emprendió un viaje al misterioso país con el que había soñado desde niña. Decidió viajar sola, sin interrupciones, para contemplar nuevos lugares y maravillosos descubrimientos en la antigua ciudad, donde cada piedra estaba saturada de historia y secretos. Catalina tropezó con una pequeña tienda de antigüedades y encontró un viejo álbum con imágenes de lugares históricos que ya no existían en el mapa. Este descubrimiento cautivó su imaginación y decidió estudiar su historia. A medida que profundizaba en los registros históricos, Catalina descubrió que la ciudad albergaba muchos secretos y misterios. Resultó que bajo el castillo abandonado había un laberinto subterráneo del que nadie había oído hablar en siglos. Catalina se aventuró en las mazmorras para conocer este lugar de primera mano. En las paredes del laberinto encontró inscripciones aún más antiguas que revelaban los secretos de antiguas civilizaciones y la historia de todo el planeta. Se quedó tan absorta en la lectura que olvidó dejar en el suelo las piedras que se había llevado para no perderse. Catalina vagó por el laberinto, intentando encontrar un camino hacia la superficie. Al cabo de un rato, oyó el canto de un hermoso pájaro, siguió los sonidos y descubrió una jaula dorada con un pájaro anodino de voz asombrosa. Catalina sintió pena por el pájaro y lo liberó, pero el hechizo que lo había atrapado. El pájaro se enfadó mucho con la niña y la convirtió en un espíritu sin cuerpo. Desde hace varios siglos, vaga por el laberinto abandonado del castillo, estudia las inscripciones de las paredes y asusta a los turistas, sobre todo a las turistas. Alna vivía en el misticismo, no creía, pero temía. El rescate llegó de la mano de Ekaterina Pankova. ¿Qué puede hacer un fantasma solitario contra una multitud interminable de gente? Basta de asustarnos, Alena. No me hagas caso. Petia me dijo que a él y a Serga les encantaban las historias de miedo en su infancia. Por lo visto, ahora han decidido asustarnos hablando de fantasmas debajo de la cama. Cuéntanos más. Los hombres intercambiaron miradas. El regreso a la húmeda capital no evocó ninguna sensación desagradable, al contrario, todos tenían por delante infinidad de días prósperos, planes y un nuevo e insólito futuro. Por la mañana, Stevlov se puso a trabajar. Salió del vestíbulo, vio el cielo despejado y sonrió. Todo iba bien, incluso mucho mejor que bien. Ahora tenía a Alena y a un perro que habían comprado hacía poco. Tuvieron un desacuerdo al respecto, claro. Alena quería un gato y él un pastor alemán. O al menos un terrier. Al final, le trajo un cachorro callejero de raza mixta que encontró en la calle y lo llamó Barbusca por Año Nuevo. ¿Qué tipo de tarta prepararía si Alena consiguiera hacer las capas? Y, en general, ¿qué comerían, ya que a cocinar bien aún no había aprendido? Sonrió, se casaría con Alena Panteleeva, y ella se convertiría en Alena Stevlova. Vivirían en el apartamento de él, donde harían reformas, alta tecnología y diseñadores. Irían a una ferretería, y como la gente normal, harían ellos mismos las reparaciones. Se la imaginaba regañándole cuando se olvidaba de comprar el pan o se retrasaba en el trabajo. Y tendrían un hijo, quizá una niña, o mejor aún, 2. Los fines de semana, visitarían a Petia y Ekaterina, o a los padres de Petia, y armarían jaleo allí, ya que, como suele decirse,
quedarse en casa sin hacer nada también es una opción. Al fin y al cabo, a veces no se puede hacer absolutamente nada. Serga sacó el móvil del bolsillo, y cuando le contestaron, preguntó: «Hola, soy Sax. ¿Hasta qué hora trabajas hoy?» «Genial, me caso, y cuanto antes, mejor».